Bueno, pues aquí estamos en el taller de mi amigo de toda la vida, Víctor Manuel Díaz, hijo de Francisco Manuel Díaz, constructores míos de toda la vida de guitarra. Y aquí estamos en su taller, mirad todo lo que tiene aquí formado, de madera, de estructura, de diseños para la guitarra, el varillaje, todo. ¿Y qué vamos a hacerle a la guitarra? Pues la vamos a tunear un poco. Ahora voy a hacer una prueba para que escuchéis cómo se oye la guitarra sin hacerle nada y para que veáis que es muy importante, porque normalmente las guitarras de fábrica vienen con los huesos altos y mucha distancia entre, sobre todo en el primer traste y sobre todo en el traste 12. Este, por ejemplo, viene con 3,5 milímetros en el traste 12 y aquí arriba creo que trae como 2 o 3 milímetros, o sea, mucho. Y aquí trae como, entre la madera y el hueso, trae como 11, cuando debe de tener 7 o 8 milímetros para el flamenco. Entonces todo eso ayuda a que suene luego mejor la guitarra y sobre todo la comodidad, en este caso, que yo necesito para que la guitarra esté tocándola más a gusto. Eso es lo que vamos a centrarnos en eso, en arreglar y ajustar los trastes. Si hace falta, bueno, en algunos casos hace falta, a lo mejor en esta no, pero sobre todo aquí principalmente los huesos, que es lo principal. Estos huesos de aquí del puente y el hueso de aquí de arriba de la cabeza. El antes y el después, esto es antes. Entonces, voy a tocarla, Víctor no la ha hecho nada aquí. Aquí sigue habiendo 11 milímetros, que es una exageración. Aquí 3,5 más de la cuenta de lo que tendría que tener y aquí como 2. Debe tener 1, creo, por ahí. Bueno, ahora nos dirá Víctor cuánto es. Suena bien, porque es de ciprés, abeto con ciprés, el modelo 7FC de Alhambra, con el sistema E8 que os he dicho, pero a la hora de tocarla me siento un poco incómodo. ¿Por qué? Porque normalmente casi todas las guitarras de fábrica tienen que pasar por manos de un experto, como en este caso Víctor Manuel Díaz. Yo algunas veces lo he hecho cuando no he tenido ocasión, porque he aprendido mucho de ellos, he aprendido a hacerlo y no me sale tan exacto y tan perfecto como a ellos por la experiencia y los años y porque ellos tienen las medidas más exactas y todo eso, pero yo cuando lo he hecho me he aproximado un poco a arreglarla a mi gusto, porque estoy en México, ya sabéis, y no tengo la facilidad de venir aquí. Como en esta ocasión que he podido venir, ellos lo van a ajustar a las medidas exactas para que se quede perfecta y súper cómoda para cada uno, ¿sabes? Y dejarla, en este caso, a las medidas del flamenco. Entonces la guitarra, mirad, suena bien, pero me cuesta un poco al hacer la escala, es como un poco incómodo. ¿Por qué? Porque están las cuerdas demasiado separadas del mástil y aquí sobre todo están muy altas de aquí. Entonces ahora vamos a hacer que eso se arregle. Va a influir lo principal en la estructura y en la capacidad de tocar, que va a ser más fácil tocar. No es que vaya a tocar de la noche a la mañana y vaya a ser Paco de Lucía, eso es imposible, pero te va a ayudar a tocar las escalas más cómodas, los acordes a ponerlos más fáciles y a tener más comodidad en el mástil. Eso te va a ayudar, eso va a ser lo principal que se va a arreglar. Luego lo que va a pasar es que va también a tener un poquito de más sonido, puede influir a que tenga un poquito de más sonido, porque a la hora de bajar las cuerdas, a lo mejor nos va a pedir que le ponga una tensión un poquito más alta, con lo cual, si eso pasa, pues va a tener un poquito de más sonido. Pero lo principal va a ser que va a estar más cómoda la guitarra, que es lo que quiero. Bueno, pues aquí está Víctor ya, va a meterle mano a la guitarra y la vamos a tunear para dejarla a mi manera de tocar.
sería la posición. Entonces a este hay que comerle uno y al hueso de allí, pues ya vemos. Bajarlo hasta que se quede a esta altura. Hasta que se quede a esa altura, vale. Uno de los principales problemas del tema de la guitarra amplificada es que el hueso no está ajustado bien y tiene holgura, que se mueve, ¿no ves? Se mueve. Si lo buscamos un hueso. Y hay que ponerle un hueso, como el que tiene aquí visto, que encaja y no se mueve nada. Nada. Y no tiene holgura. Para que se quede fijo, que esté más un hueso aquí, es quitarle sonido y que tenga esta holgura. Mirad, ¿ves que se mueve? Que se mueva el hueso aquí es lo peor que puede pasar. A ver, que entonces hay que hacerle lo primero, ¿visto? Pues que poniendo la guitarra, el traste 2 en 9,5, seguimos teniendo aquí arriba 9,5. Vale. Y para flamenco sigue siendo incómodo. La guitarra gusta que esté más pegadita. Entonces la solución es hay que repasar un poco diapasón. Porque solo repasando traste no vamos a ganar la altura que queremos. Y se va a poner mucho más cómoda por aquí y va a ganar, sobre todo estas notas, van a ganar más timbre, más potencia. Vale. Y allí en el traste 1 a lo mejor también hay que comerle un poco. Eso ya cuando montemos cuerda nos va a pedir. Vale. Vamos a ir ajustando poco a poco. ¿Le has quitado los trastes vistos para qué? Porque si queremos bajarle la altura aquí, que se quede en 8, 7,5, 8, y la guitarra no se lo ve, tenemos que bajarle madera aquí, Al diapasón, ¿no? diapasón, para poder bajar estos trastes un poquito. Claro, lo que vamos a hacer de aquí, de esto que es el diapasón, de esto negro, le va a comer y va a quitar madera del diapasón para acá, para que no se dé la guitarra y se pueda bajar de aquí, del puente.
Ahora aquí con la pulida que le ha dado Víctor, pues se nota que está súper liso, súper suave con respecto a aquí. Aquí, si veis, están los trastes menos, ¿veis? Están más rugosos los trastes, ¿lo veis? Y se nota, al tocar se nota un poquito, pero aquí está súper liso ya. Y eso influye mucho también a la hora de tocar, porque los dedos pues están mucho mejor. Se deslizan mejor aquí, es más pulido que aquí. Y eso es importante también. Yo la guitarra así, mirad cómo está la guitarra ahora. Y me está dando un infarto. Estoy llorando de ver la guitarra sin trastes, pero ahora se arregla todo, tranquilo. Va a empezar Víctor ahora a entrastar la guitarra. Vaya a ver lo que hemos conseguido con eso, que aquí ahora tenemos esos 2 milímetros al haber bajado y habernos comido esta parte de aquí de más a menos el diapasón, que es la parte esta negra. Tenemos la opción de aquí poder bajar 2 milímetros más y que las cuerdas estén más pegadas, y aquí se quede en 7 y 8 en vez de en 10 que estaba, o 9 y medio. Vamos a repasar. Vamos a repasar los trastes. Ahora lo que va a hacer Víctor es darle a los trastes para quitarle que se quede tan plano. Le va a dar por aquí y por aquí. Otra vez como nueva se ve. Y ahora le va a echar parafina para el diapasón.
vamos a ajustar el hueso. Lo va a ajustar, ¿has visto? Y le va a... Ya vamos a poder comer lo que hablábamos de los dos. ¿Cuánto tiene? Tiene 1, 2, 2,5. ¿A cuánto tiene que estar? A 2,5. Pues ya está. Ya se ha quedado. Mira qué pegadita se ve por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve súper pegadita. Y ya a partir del 9, cuando empieza a trabajar 9, 10, 11, 12, ya empieza la caída desde el 9. Sí. El 9 y el 10 casi no aprecian la caída. ¿Ves? El 9 y el 10. Sí. Pero empieza desde el 9. Sí. Ahora estamos limando el hueso de arriba. Para que arriba, el hueso que va aquí, normalmente en el primer traste tiene que tener ¿cuánto? ¿Visto? ¿Un milímetro o un poquito menos? Arriba tiene. Pues eso es, entonces medio milímetro. Ahora lo que vamos a hacer, lo que va a ser visto es al bajarle la pulsación y bajar el hueso y meter la cuerda está dando primero aquí, en esta parte de la madera, en vez de directamente al hueso. Entonces, al dar primero aquí, eso no es bueno, que dé primero aquí. Hay que desvanecer. Hay que desvanecer esta parte de la madera para que vaya directamente la cuerda al hueso, porque eso es lo importante. Para que la salida sea recta. Y la salida sea recta, porque si no hace curva aquí y luego da en el hueso. Entonces Pierde tensión. otros 6 agujeros para que la cuerda esto es para poder jugar con la tensión de las cuerdas, porque si lo ponemos solo de 6 como viene normalmente la guitarra, la tensión se queda más baja. Ahora si lo utilizamos con el doble agujero y pasamos la cuerda por el doble agujero, la tensión se pone un poco más fuerte. Y ahora se pone la cuerda, se mete por ahí, se mete primero por el agujero normal, después se pasa por el nuevo agujero, por el nuevo. Y mirad cómo queda.
Entonces ya la cuerda No está tirando no está tirando una de otra ahí. una de la otra. Esta parte no está tirando de esta, con lo cual tiene más tensión. Tiene más el ángulo de salida. Exactamente. Mirad, entonces, ¿veis? Cómo cambia el sistema. Y así conseguimos un poquito de más tensión de este juego de cuerdas. Dentro de la misma tensión, montando de una forma o de otra, cambia. Si lo montamos así, es con más tensión. Más tensión. ¿Por qué? Porque la cuerda va por fuera. Si lo montamos al tradicional, la cuerda, al tirar directamente de ahí, está tirando esta parte, ¿veis? Esta parte está tirando de la parte de abajo de la cuerda La levanto. y la levanta un poco, entonces pierde tensión. El antes y el después. Esto es antes.